La imagen imposible no era una pirámide, no era una tumba abierta en la piedra, no era un rey cubierto de oro ni una ciudad devorada por la arena. La imagen imposible era más silenciosa y precisamente por eso más inquietante. Dos figuras separadas por tierras, lenguas y dinastías enteras parecían sostener el mismo mundo con las mismas manos. En el sur de Mesopotamia, donde el barro era más valioso que la piedra y los canales valían más que los muros, un señor antiguo fue recordado como dueño de las aguas profundas, custodio de los decretos, guardián de las fórmulas que hacían posible la ciudad. En el valle del Nilo, donde el orden dependía de la crecida exacta, del calendario exacto y del rito exacto, otro fue recordado como señor de la escritura, de la cuenta, del registro y de la palabra que no debía perderse. Uno pertenecía a Eridu, el otro a las casas del saber egipcias. Sus nombres eran distintos, sus emblemas también, y sin embargo la función que ocupaban en el corazón del poder era demasiado parecida para resultar cómoda, porque la historia tolera dioses parecidos, tolera símbolos que viajan, tolera incluso que distintas civilizaciones imaginen, por separado, una divinidad del agua o un patrono de los escribas. Lo que la historia tolera mucho peor es otra cosa, que detrás de esas figuras se oculte no un mito compartido, sino una misma estructura de dominio, no un dios repetido, sino un método, y todo método deja huellas, no en la grandilocuencia de las leyendas, sino en los lugares donde se guarda lo indispensable, el archivo, el templo, la cámara restringida, la mesa donde solo unos pocos pueden copiar lo que todos los demás deben obedecer sin leer. Ahí donde la religión parece tocar la administración y la administración empieza a parecer más sagrada que los propios dioses, es donde la pregunta comienza a tomar forma. ¿Y si Tot y Enki no fueran solo dos divinidades de la sabiduría, sino dos máscaras históricas de una misma soberanía oculta? La sospecha no entra de golpe, se instala, y lo hace como nacen las sospechas verdaderas en un detalle demasiado pequeño para parecer amenazante. En Mesopotamia, Enki no era solo una fuerza de fertilidad ni una deidad acuática, era algo más delicado y, por eso mismo, más peligroso. El custodio de los Me, esas disposiciones sin las cuales una ciudad no podía sostenerse, no eran bendiciones vagas, eran el armazón invisible del orden, el derecho a gobernar, la forma de construir, la capacidad de escribir, la ley, el oficio, el prestigio, la guerra, la transmisión de autoridad. En otras palabras, todo lo necesario para convertir a una multitud en una civilización y, sobre todo, para impedir que cualquiera pudiera hacerlo por su cuenta. En Egipto, la memoria de Tot ocupaba un lugar distinto en apariencia, pero no en esencia. No era solo el escriba divino, era el señor de la medida correcta, del cómputo del tiempo, del lenguaje fijado, del registro que sobrevive al cuerpo, del conocimiento que no pertenece al campo ni a la aldea, sino a una minoría entrenada para administrarlo. Donde Thoth estaba presente, el caos no desaparecía. Era contado, clasificado y cercado. Esa diferencia importa. Un dios guerrero aplasta, un dios oculto organiza, y el segundo suele durar más. Ahí empezó la incomodidad de verdad, porque cuando una civilización vuelve sagrado al que escribe, al que calcula, al que guarda y al que regula el acceso al conocimiento, no está revelando solo una teología, está delatando el poder que más temía perder, no el de la fuerza visible, no el del carro ni el de la espada, el otro, el que decide qué puede saberse, cuándo puede saberse y en manos de quién se le permite seguir vivo. En ese punto, las viejas historias dejan de parecer cuentos sobre dioses y empiezan a sonar como memorias deformadas de gobiernos demasiado antiguos. Eridu no fue recordada como una ciudad cualquiera, fue recordada como el lugar donde el orden reapareció, no como si la civilización hubiera brotado allí por primera vez, sino como si algo hubiese sido restaurado, y eso lo cambia todo, porque restaurar no es inventar. Restaurar implica que existió un modelo anterior, una forma previa, una arquitectura del mundo que alguien conservó mientras el resto se hundía. Lo mismo ocurre con la tradición egipcia cuando convierte la escritura, el calendario y el ritual en instrumentos de estabilidad sagrada. No parece el lenguaje de una cultura improvisando su ascenso, sino el de una cultura custodiando procedimientos que no se atreve a tratar como meras invenciones humanas, como si ambos mundos hubieran heredado la misma prudencia brutal, que el conocimiento capaz de rehacer una civilización no debía circular libremente, que debía guardarse, administrarse y entregarse por dosis, siempre desde arriba, y entonces aparece la imagen que ya no deja retirarse, no la del dios con cabeza de ibis, no la del señor del Apsu entre aguas oscuras, sino la de dos élites distintas, en dos geografías distintas, preservando la misma intuición política, que la civilización solo puede levantarse después de una ruptura si alguien monopoliza los secretos de su reconstrucción, no el rey visible, no el guerrero celebrado,
sino el custodio, el que entrega suficiente saber para fundar un mundo, pero nunca tanto como para volverse prescindible. Y si eso era cierto, si Thoth y Enki fueron recordados no por su apariencia, sino por la función que encarnaban dentro de la maquinaria del orden, entonces la pregunta dejaba de ser religiosa y se volvía histórica. Ya no importaba preguntarse si alguna vez existieron dioses. Importaba averiguar quién heredó, después del hundimiento, el derecho de enseñar otra vez a los hombres cómo empezar el mundo. La frase aparece en la tradición mesopotámica con una serenidad que debería inquietar más de lo que suele inquietar. Después del diluvio, la realeza descendió de nuevo. No dice que naciera, no dice que fuera inventada por hombres exhaustos levantando ciudades sobre el barro. No dice que una comunidad, poco a poco, descubriera la ley, el templo, el tributo y la jerarquía. Dice algo mucho más preciso, mucho más frío. Dice que volvió. Y las palabras que sobreviven tantos siglos rara vez son inocentes. Porque volver no es comenzar. Volver implica precedente, implica interrupción, implica que algo existía antes del desastre y que, tras el desastre, no tuvo que ser creado desde la nada, sino restaurado. La diferencia parece pequeña, pero es abismal. Una civilización que se piensa a sí misma como comienzo habla con orgullo. Una civilización que se piensa a sí misma como restauración habla con miedo. Sabe, aunque no lo diga del todo, que la caída ya ocurrió una vez y puede ocurrir otra. Y es ahí donde todo deja de sonar a mito remoto y empieza a aparecer un protocolo de emergencia. Hasta ese punto, Enki y Thoth podían parecer custodios de un orden sagrado, figuras eminentes dentro de dos universos religiosos distintos, pero cuando el foco se desplaza hacia el momento posterior a la ruptura, su función se vuelve más concreta. Ya no parecen solo señores de la sabiduría, parecen administradores de un mundo que ha sido roto y debe ser rearmado con rapidez, disciplina y memoria selectiva. No basta con que la tierra vuelva a ser fértil, no basta con que regresen las aguas al cauce o que los hombres encuentren lugar donde levantar muros. Hace falta algo más delicado, no el barro, no el río, no la mano de obra, las instrucciones, cómo medir la parcela, cómo calcular la crecida, cómo consagrar un recinto, cómo registrar una deuda, cómo convertir grano en tributo y tributo en templo y templo en legitimidad, cómo fijar el tiempo, cómo decidir quién manda, cómo hacer que esa decisión parezca más antigua que cualquier disputa humana. Todo eso no vive en la fuerza bruta, vive en una capa más frágil y más peligrosa, la memoria técnica de una civilización. Por eso las viejas tradiciones no describen el después del hundimiento como una mera supervivencia material. Hablan como si, en medio del colapso, la verdadera batalla hubiera sido otra, que el conocimiento rector no se hundiera con los muertos. Y ahí, en ese punto exacto, las figuras de Enki y Thoth adquieren una densidad nueva. Enki, señor del Apsu, no custodia solo aguas. Custodia profundidad, reserva, lo que está abajo, lo que se preserva lejos del ruido y de la mirada común. Su templo en Eridu deja de parecer únicamente un lugar de culto y empieza a insinuarse como otra cosa, un punto de continuidad, un sitio donde el orden puede dormir mientras afuera todo se rompe, donde los procedimientos sobreviven al colapso, aunque las ciudades no sobrevivan, donde alguien sabe todavía qué hacer cuando el resto ya no lo sabe. En Egipto ocurre algo comparable, aunque con otros materiales, otros gestos y otra severidad ritual. Allí no domina el lenguaje del diluvio, sino el de la restauración del orden frente a una disolución siempre al acecho, pero la lógica es la misma. La escritura no es lujo, el calendario no es adorno, la casa del saber no es una dependencia piadosa del templo, son instrumentos de continuidad y también de control. La diferencia entre un valle habitado y un reino capaz de durar generaciones sin olvidar cómo medirse, cómo narrarse y cómo justificarse. Eso era lo más extraño de todo, que ambas tradiciones parecían sospechar que el mayor peligro para una sociedad no era solo el hambre, ni la guerra, ni la inundación, sino la pérdida del modelo, perder la forma invisible que permite recomponer el mando después del desastre, perder el patrón. Y cuando una cultura teme perder el patrón, el custodio del patrón, se vuelve más importante que el rey. El rey puede morir, la dinastía puede romperse, una ciudad puede hundirse en el limo o ser devorada por la arena, pero mientras alguien conserve el lenguaje del orden, el poder puede regresar, tal vez con otro nombre, tal vez con otro emblema, tal vez bajo otra teología, pero puede regresar. Esa es la promesa silenciosa contenida en la idea de que la realeza desciende de nuevo. No es una frase de consuelo, es una declaración de continuidad administrada, como si, incluso cuando todo lo demás cayó, alguien hubiera quedado en pie, como si, detrás del relato del desastre, hubiera sobrevivido una minoría encargada no de salvar a todos, sino de salvar lo único que consideraba irrenunciable, los procedimientos para volver a gobernar. Entonces la pregunta dejó de ser si hubo una gran ruptura.
Las antiguas tradiciones, cada una a su manera, ya respiraban como si esa ruptura hubiera ocurrido. La pregunta verdadera era otra, más estrecha y mucho más peligrosa. Si la realeza volvió, si el orden regresó, si la escritura, el ritual, la cuenta y la legitimidad pudieron restituirse después del hundimiento, entonces alguien custodió esas formas durante la oscuridad. Y la historia, cuando empieza a acercarse a ese alguien, casi nunca encuentra primero un nombre, encuentra una ciudad, Eridu. La ciudad no imponía miedo por su tamaño. No era una Babilonia de muros desmesurados, ni una capital orgullosa levantada para humillar al horizonte. Su poder era más antiguo y más sobrio. Eridu inquietaba por otra razón, porque parecía haber sido colocada en el mundo no para deslumbrar, sino para conservar. En el extremo sur, donde la tierra solo existía gracias al acuerdo precario entre el agua y el barro, aquello ya resultaba extraordinario. Una ciudad en esa región no podía vivir de símbolos vacíos. Necesitaba cálculo, necesitaba canales, depósitos, límites, memoria de crecidas, repartos exactos, manos disciplinadas. Necesitaba, en otras palabras, una forma de inteligencia que no pertenecía al campo abierto ni al impulso guerrero, sino a la administración paciente de lo frágil. Por eso Eridu, cuando empieza a perfilarse entre ruinas, deja de parecer una simple ciudad sagrada. Se siente como algo más preciso, como una oficina primordial del orden. El término les habría sido ajeno. La función no, porque allí todo apunta a lo mismo. Continuidad obsesiva, fidelidad al punto exacto, reverencia hacia un lugar que no debía moverse ni siquiera cuando el tiempo exigía reconstrucción. Generación tras generación, un templo fue levantado sobre el anterior, y luego otro y otro más, como si cada gobernante entendiera que podía ampliar, revestir, restaurar o embellecer, pero no alterar el centro verdadero. No era solo piedad, era obediencia a una memoria que ninguno se atrevía a romper. Ahí estaba la primera señal de que Eridu no era recordada por lo que tenía a la vista, sino por lo que había guardado debajo. Un rey cambia murallas. Un conquistador cambia estandartes, una dinastía cambia nombres divinos, calendarios de tributo, acentos rituales. Pero cuando un mismo punto sagrado permanece inmóvil a través de siglos de reconstrucción, la pregunta deja de ser religiosa y se vuelve estructural. ¿Qué había allí que resultaba demasiado importante para desplazarse siquiera un paso? ¿Qué clase de poder no dependía del esplendor superficial, sino de la permanencia exacta de su emplazamiento? Los textos ofrecían una respuesta cómoda. Allí había morado Enki desde el principio. Pero en cuanto se retira el velo de la comodidad, esa frase empieza a volverse peligrosa, porque morar no significa solo habitar. En el lenguaje del mito antiguo también puede significar fijar un centro, establecer un punto desde el cual el orden recibe forma y continuidad. Y si Enki no era meramente una deidad acuática, sino el custodio de procedimientos, entonces su morada no se parecía solo a un santuario. Se parecía a un lugar donde se preservaba el modelo, un sitio donde las artes de la vida civilizada no eran inventadas cada mañana, sino resguardadas contra el olvido. Eso explicaría por qué Eridu fue recordada con una solemnidad distinta, no como la ciudad más fuerte, no como la más rica, no como la más bella, sino como la primera. Y esa palabra, en los relatos antiguos, rara vez significa simplemente la más temprana en una secuencia cronológica. Suele significar otra cosa: la primera en legitimidad, la primera en derecho, la primera en proximidad al diseño original. La primera ciudad de una nueva era, sí, pero quizá erigida sobre la memoria obstinada de una era anterior. Entonces el templo de Eridu empieza a cambiar ante los ojos. Ya no es únicamente el lugar donde unos sacerdotes ofrecen pan, cerveza y plegarias a una divinidad del agua profunda. Empieza a aparecer una cámara de supervivencia cultural, una arca inmóvil asentada en tierra, donde las instrucciones esenciales del mundo se copian, se enseñan y se restringen. El movimiento de los astros, la proporción del recinto, el reparto del grano, el rito que vuelve legítimo un centro, la escritura que fija deuda, rango, herencia y obediencia, todo lo necesario para que un grupo humano no solo viva, sino que acepte ser ordenado. Y ahí, por primera vez, el título silencioso de Enki comienza a revelarse. No el dios de la abundancia, no el benefactor sentimental de la humanidad, el custodio de un monopolio, el que permite que el saber circule, pero nunca por completo, el que entrega lo suficiente para reconstruir ciudades, calcular estaciones, levantar plataformas y legitimar reyes, pero conserva la fuente en un recinto que sigue siendo suyo. Esa es la lógica real de Eridu, no un milagro, una administración,
no un paraíso, un recinto rector. Cuanto más se contempla esa posibilidad, más extraño se vuelve el resto del paisaje mesopotámico. Porque si la realeza descendió de nuevo y fue en Eridú donde tocó tierra, entonces Eridú no fue solo el primer asiento del poder visible, fue el lugar donde ese poder fue moldeado, donde recibió reglas, lenguaje, ceremonia y la justificación necesaria para no parecer una imposición, sino un regreso legítimo. La primera oficina del mundo no habría sido el trono, habría sido el archivo sagrado que enseñó al trono cómo parecer inevitable. Y si eso era cierto, si la ciudad de Enki conservó el patrón con el que se recompuso una civilización entera, entonces la pregunta ya no podía detenerse en Sumer, porque al otro lado del desierto, junto a otro gran río y bajo otro orden ritual, existía también una institución dedicada a copiar, guardar, medir y restringir el saber, la casa de la vida. En Egipto, el saber no dormía en cualquier parte, no reposaba en la plaza, ni en el mercado, ni en las manos del campesino que conocía el ritmo del limo y la paciencia de la siembra. El saber que sostenía el reino vivía más adentro, detrás del patio, detrás del santuario, detrás de la procesión visible. Vivía en recintos donde la palabra era copiada con disciplina, donde la fórmula correcta valía más que la fuerza de un soldado, y donde el error de una sola línea podía alterar no solo un rito, sino el equilibrio entero de una provincia. La tradición del archivo sagrado, del conocimiento preservado a través de generaciones de copia y restricción, no era un adorno del poder, era una de sus formas más antiguas. Siglos después, ese lugar recibió un nombre de apariencia serena y función mucho menos inocente, la casa de la vida. Suena piadoso, suena incluso benigno, pero en los viejos reinos las palabras suaves suelen ocultar funciones duras, porque una casa dedicada a la vida no era, en primer lugar, un refugio sentimental para la existencia humana, era un taller de continuidad. Allí se copiaban textos rituales, registros, himnos, fórmulas médicas, calendarios, listas, prescripciones, procedimientos. Allí una minoría aprendía a escribir no para expresarse, sino para preservar, no para desahogar el alma, sino para fijar el orden. La escritura en ese contexto no pertenecía al individuo, pertenecía al sistema, y en Egipto ese sistema tuvo un rostro reconocible, Tot, no porque caminara al frente de ejércitos, no porque aplastara ciudades enemigas con el espectáculo de la violencia. Su autoridad era más profunda, más lenta, más difícil de reemplazar. Tot presidía la medida, el cómputo, la inscripción correcta, la memoria que no debía corromperse. Era el patrón invisible de aquellos hombres entrenados para hacer que el reino siguiera pareciendo exacto. No importaba si el faraón cambiaba, no importaba si una dinastía ascendía y otra se hundía bajo intrigas, hambre o fractura regional. Mientras la cuenta correcta del tiempo, del tributo, del nombre y del rito permaneciera en manos seguras, Egipto podía recomponerse. Ahí empezaba a revelarse la similitud más inquietante con Eridú. En Mesopotamia, el poder oculto parecía hundirse en la profundidad del Apsu, aguas reservadas, depósitos velados, fórmulas retenidas por un custodio. En Egipto, la misma lógica emergía como escritura sagrada, archivo disciplinado, escuela restringida y corrección ritual. Cambiaban el paisaje y la estética, no la intuición política. La civilización no se conserva sola, la conservan especialistas que no solo saben más, sino que deciden cuánto del saber puede circular y cuánto debe seguir encerrado. Eso convertía a Tot en algo más que un dios de escribas. Lo convertía en el nombre teológico de una función de Estado, porque el escriba egipcio no era un simple técnico, era un intermediario entre la fragilidad humana y la permanencia del orden. Contaba cosechas, registraba tributos, copiaba himnos, decretos y listas, pero al hacerlo cerraba una frontera. De un lado quedaba el pueblo, obligado a vivir dentro del orden, del otro el pequeño círculo capaz de leerlo desde arriba. Ahí empezaba el verdadero poder, cuando la mayoría dependía de un lenguaje que no podía controlar, y Tot era precisamente el señor de ese lenguaje, no del lenguaje como poesía, sino del lenguaje como cerco, del signo que fija, del número que clasifica, de la palabra que sobrevive al cuerpo del rey y convierte su voluntad en norma repetible. En ese sentido, la Casa de la Vida no se parece tanto a una biblioteca como a una cámara de mantenimiento del mundo. Allí no se acumulaba saber por curiosidad, se resguardaba por necesidad, se copiaba porque no podía perderse, se limitaba porque era demasiado valioso para volverse común. Esa idea de preservar el modelo, de impedir que las instrucciones esenciales desaparezcan con el tiempo, resuena con la misma fuerza que en el archivo sagrado de Eridú. Entonces, la pregunta regresó.
más afilada que antes. Si Enki había sido recordado como custodio de las fórmulas que permiten reconstruir una civilización, y si Thoth presidía la institución encargada de copiar, calcular y restringir las fórmulas que sostienen un reino, ¿qué separaba realmente a uno del otro? ¿La teología, la geografía o solo la máscara local que cada sociedad dio a la misma necesidad de fondo? Porque el patrón ya empezaba a mostrarse, no el del Dios creador que hace surgir el mundo de la nada, el patrón del gobernante oculto, que no necesita sentarse siempre en el trono porque controla algo anterior al trono, el repertorio secreto de técnicas, medidas, nombres y legitimidades sin el cual ningún rey puede durar. El rey visible gobierna un tiempo, el custodio del modelo gobierna la continuidad, y cuando se comprende eso, la casa de la vida deja de parecer un recinto de sabios, empieza a parecer una frontera entre el conocimiento permitido y el conocimiento reservado, una frontera vigilada por Thoth. Y toda frontera de ese tipo, tarde o temprano, termina conduciendo a la misma pregunta. Si el verdadero poder no estaba en la corona, sino en los procedimientos que hacían posible la corona, entonces el objeto más valioso de la antigüedad no fue un cetro, fueron las instrucciones. Los objetos más peligrosos del mundo antiguo no siempre brillaban, no estaban hechos para deslumbrar a una multitud, ni para ser levantados en alto durante una ceremonia. No eran diademas, ni carros cubiertos de metal, ni estatuas con ojos de piedra. Los objetos más peligrosos eran más discretos, cabían en una cámara, en una mesa, en la memoria de un sacerdote entrenado para no equivocarse. A veces eran tablillas, a veces eran listas, a veces eran fórmulas rituales, secuencias de gestos, títulos, rangos, permisos, nombres de oficios, modos exactos de consagrar una estancia, de medir una parcela, de reconocer una legitimidad. No parecían armas, pero gobernaban más que las armas. Esa era la verdadera inquietud que se ocultaba detrás de Enki y de Thoth. Hasta entonces, ambos podían seguir interpretándose como grandes administradores del orden, custodios del saber, guardianes de la reconstrucción tras el hundimiento. Pero en cuanto la mirada se detenía en los instrumentos concretos de su autoridad, la cuestión se volvía más peligrosa, porque el poder ya no aparecía únicamente como una presencia sagrada, empezaba a aparecer como un repertorio transportable, como un conjunto de piezas codificadas que podían pasar de una mano a otra sin perder su capacidad de organizar el mundo. En Mesopotamia, esa sospecha adopta una forma inquietantemente clara. Los Me no son fáciles de traducir porque pertenecen a una zona del pensamiento antiguo donde lo político, lo ritual y lo técnico todavía no se habían separado. Llamarlos decretos es poco. Llamarlos poderes, también. Lo perturbador de los Me es su condición híbrida. No eran ideas sueltas, sino disposiciones activas del mundo civilizado, formas legítimas de hacer existir una ciudad. La realeza, el juicio, la escritura, la ceremonia, el oficio, la autoridad, el prestigio. Todo eso podía pensarse no como invención improvisada de los hombres, sino como algo guardado, administrado y, llegado el momento, transferido. Ahí está la grieta, porque si los fundamentos de una civilización pueden ser guardados y entregados, entonces también pueden ser retenidos, administrados, dosificados. Lo que parecía un gesto de creación empieza a parecer un gesto de concesión. La humanidad no habría recibido el orden como quien descubre lentamente por experiencia cómo organizarse, sino como quien recibe acceso parcial a un repertorio custodiado por otro. En ese marco, Enki deja de parecer un dios bondadoso de la inteligencia y se revela como algo más preciso, el dueño de la reserva desde la cual lo humano obtiene permiso para convertirse en civilización. En Egipto, la lógica adopta otra textura, más sobria y más archivística, pero no menos severa. Allí el objeto decisivo no necesita llamarse Me para cumplir una función semejante. Puede tomar la forma de un libro ritual, una tabla calendárica, una fórmula de consagración, un registro de tierras o un protocolo de coronación. El formato cambia, la estructura no. El saber que sostiene el reino no vive difuso en la población, vive fijado en soportes, en ejercicios de memoria y copia, en cuerpos entrenados para custodiarlo. Lo decisivo no es la belleza del signo, sino el monopolio de su lectura. Y entonces Thoth también cambia de forma. Ya no es solo el señor de la escritura, es el garante de que la escritura continúe siendo un recinto restringido. No entrega el signo para liberar, lo entrega para organizar, para que el impuesto sea exacto, para que el calendario no falle, para que el juicio pueda invocar nombres correctos, para que el muerto atraviese el tránsito adecuado, para que el rey no sea solo un hombre coronado, sino una función insertada en un guión mucho más antiguo que él. En ese sentido, los archivos, los rollos, las fórmulas y las listas egipcias hacen lo mismo que los Me mesopotámicos, convierten el orden en un objeto administrable. Ahí es donde la idea deja de ser elegante y empieza a volverse peligrosa, porque una corona depende del cuerpo que la lleva. Un objeto codificado no. Puede sobrevivir al rey,
puede sobrevivir a la dinastía, puede atravesar incendios, exilios, reconstrucciones, invasiones, cambios de capital, reajustes teológicos, mientras las instrucciones esenciales permanezcan enteras, el poder puede cambiar de rostro sin cambiar de naturaleza, y esa continuidad es, precisamente, lo que las antiguas civilizaciones parecen haber venerado bajo formas divinas, no al soberano visible, sino a la fuente de sus permisos. La sospecha se vuelve entonces casi insoportable, porque si el verdadero núcleo del mando no estaba en la fuerza pública del palacio, sino en la posesión privada del repertorio que hacía posible el palacio, entonces el centro real de una civilización nunca estuvo donde el pueblo miraba, estaba detrás, en la cámara de los nombres correctos, en la escuela de los signos, en el santuario de las fórmulas que no debían vulgarizarse, en el pequeño círculo capaz de entregar al rey su papel y retirárselo si perdía la conexión con el modelo. Eso explicaría algo que, de otro modo, siempre queda a medio entender. ¿Por qué las antiguas élites trataron ciertos objetos con una reverencia desproporcionada? ¿Por qué copiar podía ser tan sagrado como combatir? ¿Por qué una tablilla, un rollo o una lista podían pesar más que una espada? ¿Y por qué el custodio del archivo nunca fue un simple servidor? Porque allí, en esos objetos que no eran coronas, descansaba el verdadero secreto de la soberanía, no mandar sobre hombres, sino mandar sobre la forma misma en que los hombres entienden el orden. Y si eso era cierto, si el poder real vivía en los protocolos transportables y no en el esplendor visible del trono, entonces el rey empezaba a parecer lo que quizás siempre había sido desde el principio, la fachada honorable de una autoridad más antigua, más fría y mejor escondida. A cierta altura de la investigación, la incomodidad ya no venía de los símbolos, no venía del ibis, no venía del agua profunda, no venía de las genealogías divinas, ni de los himnos que atribuían a ciertos seres antiguos el origen del orden. Todo eso podía seguir tratándose como lenguaje sagrado, como ornamento del mito, como el modo inevitable en que una civilización antigua envolvía sus recuerdos más delicados. La verdadera incomodidad aparecía en otra parte, aparecía cuando se apartaban los emblemas y quedaba visible la función, y la función era siempre la misma. Ni Enki ni Tot ocupaban el lugar del rey guerrero que conquista a plena luz. No eran celebrados, en primer término, por abrirse paso con violencia sobre el campo de batalla. Su dominio pertenecía a una capa más profunda del poder. Ellos no imponían el orden con el espectáculo del choque, lo hacían con algo más durable, la posesión del modelo, el esquema invisible que permitía distribuir funciones, fijar nombres, ordenar rangos, regular el tiempo, legitimar mandos y convertir una acumulación de hombres, cosechas y recintos en una civilización reconocible. Eso era lo que empezaba a emerger con una claridad inquietante. El verdadero soberano del mundo antiguo no siempre era el que llevaba la corona. A veces era el que entregaba la corona con las instrucciones de uso, el que la volvía inteligible, el que decidía bajo qué fórmula un hombre podía dejar de ser un individuo ambicioso y convertirse en una pieza legítima del orden cósmico, político y ritual. En esa operación, el rey visible importaba menos de lo que parecía. Era necesario, sí, era útil, sin duda, pero dependía de una instancia anterior, más sobria y más antigua, que no necesitaba exhibirse para dominar. El patrón empezaba a mostrarse con una nitidez incómoda, el del gobernante que no reina a la vista, no porque carezca de poder, sino porque lo ejerce de una forma más estable cuando parece retirado. No necesita estar presente en cada ceremonia, porque vive incrustado en todas. No necesita desgastarse dando órdenes diarias, porque ya ha diseñado la forma misma en que las órdenes serán comprendidas. El rey visible manda sobre cuerpos. El custodio del modelo manda sobre las condiciones que hacen posible obedecer. Enki encajaba ahí con precisión perturbadora, no solo por su relación con los Me, ni por su asociación con Eridu, ni por ese aire de profundidad reservada que siempre lo rodea. Encajaba porque su autoridad parecía comenzar antes del palacio y continuar después de él. El rey podía ascender y caer. La ciudad podía expandirse o deteriorarse. Las dinastías podían reorganizar sus alianzas y sus divinidades tutelares. Pero el fondo de legitimidad, el conjunto de fórmulas que volvían comprensible el orden, seguía dependiendo de una reserva anterior. Enki no aparecía como un monarca entre monarcas. Aparecía como el propietario del repertorio que hace posible la monarquía. Con Tot ocurría algo igualmente revelador. Tampoco él domina mediante la fuerza directa. Su territorio es el cálculo, la inscripción correcta, el tiempo fijado, la palabra que adquiere validez porque ha sido puesta en la forma de vida. Eso no es decoración intelectual del poder, es su infraestructura. Un faraón puede ser temido, admirado o detestado, pero para ser reconocido dentro del sistema necesita ser nombrado, registrado, insertado en secuencias,
medido contra calendarios, unido a fórmulas de consagración y a protocolos de transmisión. En ese nivel, quien rige no es el rey, es la inteligencia administrativa que lo hace legible. A esa altura ya no parecía coincidencia, parecía estructura. Ambos ocupaban la zona donde el poder deja de ser músculo y se convierte en arquitectura. Ambos estaban ligados a instituciones que no se limitaban a venerarlos, sino que prolongaban su función: templos, archivos, escuelas de escribas, recintos de copia, custodios de fórmulas. Ambos parecían garantizar algo más decisivo que la victoria en combate, la continuidad del orden a través del tiempo. Y ambos, sobre todo, parecían ofrecer conocimiento bajo una condición silenciosa, no como regalo libre, sino como concesión regulada. Ahí estaba la herida, porque el patrón del gobernante oculto no se limita a administrar, también dosifica, entrega suficiente para que el mundo funcione, pero no suficiente para que deje de depender de él. Permite que haya escritura, pero la encierra en escuelas. Permite que haya calendario, pero reserva su cómputo exacto a especialistas. Permite que haya ley, pero hace de su formulación un arte de iniciados. Permite que haya reyes, pero conserva detrás del trono el repertorio que vuelve a los reyes reemplazables. De pronto muchas escenas antiguas dejaban de parecer decorado y empezaban a delatar su función. El templo ya no era solo un lugar de culto, sino una estación de continuidad. El archivo no era un depósito pasivo, sino la máquina silenciosa que aplazaba el colapso. El escriba no era un servidor obediente, sino el operador de una frontera, y el Dios asociado a todos ellos dejaba de leerse como figura puramente religiosa para revelarse como la memoria magnificada de una función política demasiado decisiva para reconocerse a sí misma como humana. Eso explicaba, además, el tono de prudencia que rodea siempre a este tipo de figuras. Ni Enki ni Thoth son retratados, en esencia, como señores del estruendo. Su poder es más refinado, más técnico, más peligroso. No destruyen el caos con furia, lo delimitan, no imponen orden únicamente por fuerza, lo hacen inevitable. No necesitan sentarse siempre en el centro visible del mundo, porque el mundo ya ha sido diseñado para que gire según una gramática que ellos custodian. Y cuando una civilización empieza a girar alrededor de una gramática restringida, la pregunta inevitable deja de ser ¿quién gobierna? Pasa a ser otra: ¿con qué lenguaje gobierna? Porque tal vez el secreto más antiguo no estaba en el trono, ni en el templo, ni siquiera en el archivo. Tal vez estaba en los signos. Antes de que la escritura fuera celebrada como memoria, fue obedecida como frontera. No nació, en su forma más decisiva, para liberar la voz de los hombres corrientes, ni para embellecer su paso por la tierra. Nació para fijar, para cerrar, para impedir que ciertas cosas volvieran a depender del capricho de la memoria oral, del testigo imperfecto, del anciano que muere llevándose consigo un cálculo, un lindero o una fórmula ritual. Allí donde la civilización quiso durar, el signo dejó de ser un simple trazo, se convirtió en una cerca. Ahí empezaba la incomodidad verdadera, cuando Enki y Thoth dejaban de leerse como patronos del saber y empezaban a revelar la frontera que ese saber imponía. Hasta entonces, ambos podían seguir pareciendo custodios de archivos, señores del cálculo, garantes de la continuidad tras el hundimiento. Pero había algo todavía más profundo que el archivo mismo, el hecho de que el mundo antiguo necesitara ser traducido a una lengua restringida para seguir existiendo. No bastaba con cultivar la tierra, había que medirla. No bastaba con almacenar el grano, había que contarlo. No bastaba con obedecer al rey. Había que inscribir el rango exacto de su obediencia, la legitimidad de su título, el calendario de sus ofrendas, la secuencia de sus juramentos. El signo no era una huella pasiva del orden, era una de las herramientas con las que el orden se volvía real. Por eso escribir fue, desde el principio, una forma de separar. De un lado quedaban quienes habitaban el sistema, del otro quienes podían leerlo desde arriba. Entre ambos no había solo una diferencia educativa, había una diferencia política. El campesino podía trabajar dentro de un calendario que no sabía calcular. El artesano podía producir dentro de una jerarquía cuyos nombres sagrados no podía inscribir. El soldado podía morir defendiendo un reino cuya legitimidad dependía de fórmulas que jamás había visto trazarse. La escritura, en ese mundo, no era meramente cultura, era acceso, y el acceso, cuando está concentrado, siempre acaba pareciéndose al gobierno. Ahí es donde Enki adquiere una dureza nueva. Si los me eran disposiciones del mundo civilizado, entonces su posesión no significaba solo sabiduría, significaba jurisdicción sobre la forma misma del orden. Quien administra el repertorio de funciones, títulos, técnicas y permisos, administra también el límite entre lo posible y lo imposible. Puede conceder una ciudad, puede conceder un oficio, puede conceder el derecho a la música, al prestigio, a
al juicio a la escritura, pero justamente porque puede concederlo, puede restringirlo. El verdadero poder de Enki no estaba solo en saber más que otros, estaba en decidir qué parte del saber podía entrar en circulación sin poner en peligro la dependencia del sistema. El signo entonces no era una ventana abierta, era una compuerta. En Egipto, el mismo principio adoptó un rostro aún más disciplinado. Tot no presidía una escritura libre, sino una escritura exacta, cuya fuerza no estaba en proliferar, sino en caer siempre en la forma de vida. Nombres, calendarios, registros de tierras, inventarios de ofrendas, secuencias rituales y fórmulas funerarias dependían de esa corrección. No era una excentricidad sacerdotal, era la prueba de que el reino descansaba sobre procedimientos demasiado delicados para dejarse en manos de cualquiera. Las casas de copia y los recintos del saber no eran depósitos de erudición, eran puestos de vigilancia sobre el lenguaje que sostenía el orden. Entonces la escritura dejó de parecer un triunfo humanista de la inteligencia antigua. Empezó a parecer una muralla invisible, más eficaz que la piedra, porque no rodeaba ciudades, sino conceptos, protegía medidas, tributos, protocolos de coronación, secuencias rituales, observaciones del cielo y correspondencias entre templo, estación y legitimidad. Allí donde un signo fijaba una relación, nacía una dependencia, y allí donde el archivo convertía el mundo en series legibles, nacía también la posibilidad de gobernarlo sin necesidad de estar presente en cada rincón. Por eso los escribas nunca fueron meros auxiliares, eran operadores de frontera, hombres formados para entrar en el recinto donde el poder se convertía en lenguaje y el lenguaje en realidad administrable. No llevaban corona, pero hacían posible la corona. No gobernaban ejércitos, pero fijaban los nombres con que los ejércitos podían ser contados, recompensados, enviados o borrados. No eran dioses, pero prolongaban la función de aquellos a quienes la memoria convirtió en dioses, custodios de una gramática restringida, sin la cual la civilización no podía repetirse. Y, al comprender eso, la pregunta comenzó a estrecharse con una claridad insoportable. Tal vez el secreto más antiguo no fue que ciertos seres enseñaran a los hombres a escribir. Tal vez fue que les enseñaron solo lo suficiente para trabajar, lo suficiente para obedecer, lo suficiente para reconstruir, pero no lo suficiente para dejar de necesitar al custodio. Porque si escribir era acercar el mundo, toda escritura antigua escondía una decisión previa. No solo qué debía recordarse, sino qué debía quedar fuera del cerco, y lo que quedaba fuera solía ser, precisamente, lo más peligroso. No toda sabiduría fue entregada del mismo modo. Esa fue quizá la primera verdad verdaderamente incómoda que apareció al seguir el rastro de Enki y de Tot más allá del lenguaje piadoso de los templos, porque las antiguas tradiciones no recuerdan una transmisión simple, limpia y generosa del conocimiento. No recuerdan a unos dioses que, movidos por benevolencia, abrieron de par en par los depósitos del orden para elevar a la humanidad hasta su propia altura. Lo que recuerdan, con una insistencia mucho más ambigua, es otra cosa: discusiones, reservas, límites, advertencias, concesiones parciales, como si el saber hubiese descendido al mundo no como un don libre, sino como una operación vigilada, como si alguien hubiera decidido qué debía ser enseñado y qué debía permanecer fuera del alcance común. Con eso, la historia deja de parecer severa y empieza a volverse abiertamente jerárquica. Hasta ese punto, el problema podía formularse de una manera casi soportable. Existían custodios del modelo, existían archivos sagrados, casas de copia, fórmulas restringidas, procedimientos demasiado importantes para circular sin control, pero todavía quedaba una ilusión tranquilizadora, la de pensar que esos custodios, por severos que fueran, actuaban en beneficio de la humanidad. La parte 8 obliga a abandonar esa comodidad, porque cuando una civilización recuerda que ciertos conocimientos fueron retenidos, filtrados o entregados con cautela, lo que está dejando entrever no es una pedagogía, es una jerarquía, y toda jerarquía de ese tipo nace del miedo, miedo a que el hombre se vuelva demasiado autónomo, miedo a que aprenda no solo a construir, sino a prescindir del que le enseñó, miedo a que el escriba deje de ser intermediario y se convierta en propietario de su propia autoridad. Miedo, en última instancia, a que la criatura capaz de trabajar, contar y obedecer aprenda también a interpretar el sistema desde arriba. Ahí es donde los viejos relatos se vuelven casi crueles en su sinceridad. En Mesopotamia, las tensiones entre divinidades no siempre parecen conflictos teológicos abstractos. A veces se sienten como disputas sobre cuánto puede permitirse a la humanidad sin volverla peligrosa. Unos dioses necesitan mano de obra, estabilidad, ciudades activas, templos abastecidos, cosechas contadas y rituales sostenidos. Otros desconfían del crecimiento humano,
de su número, de su ruido y sobre todo de la posibilidad de que aprenda demasiado. En ese marco, la figura de Enki deja de ser únicamente la del benefactor astuto. Empieza a aparecer la de un administrador pragmático que entiende algo esencial. Una humanidad completamente ignorante no sirve para reconstruir un mundo, pero una humanidad demasiado instruida puede dejar de aceptar el tutelaje. Por eso el conocimiento se entrega en dosis, lo suficiente para levantar muros, navegar canales, ejecutar ritos, copiar signos, asistir al templo y sostener la ciudad. Nunca lo suficiente para abolir la dependencia. En Egipto, el mismo principio adopta un rostro más sereno, pero no menos duro. La sabiduría vinculada a Tot no llega como una inundación liberadora, sino encapsulada en instituciones, jerarquías de escritura y rituales de aprendizaje, reservados a una minoría entrenada para custodiar el acceso. La casa de la vida, que desde fuera podía parecer una cuna del saber, se revela también como una aduana. No deja pasar cualquier cosa, no deja entrar a cualquiera y, sobre todo, no permite que la palabra eficaz se vulgarice. El lenguaje que cura, calcula, legitima y guía no es público, es reservado. Esa reserva no es una excentricidad religiosa, es la forma material del límite. Entonces la diferencia entre sabiduría permitida y sabiduría prohibida empezó a ordenarlo todo. La sabiduría permitida era operativa, enseñaba a medir, no a cuestionar el origen de la medida, enseñaba a escribir, no a abrir el archivo entero, enseñaba a administrar el grano, no a redefinir quién tenía derecho a la distribución, enseñaba a pronunciar fórmulas, no a decidir por qué unas fórmulas habían sido consagradas y otras condenadas al silencio. Era una sabiduría diseñada para sostener la continuidad del sistema, no para desarmarlo. La sabiduría prohibida, en cambio, era de otra naturaleza, no necesariamente más misteriosa en apariencia, pero sí más peligrosa en efecto. Era el conocimiento sobre la estructura misma del poder, sobre quién fija el calendario, sobre quién define los nombres, sobre quién conserva los protocolos de coronación, de transmisión, de castigo y de legitimidad, sobre qué parte del orden proviene de una necesidad práctica y qué parte de una decisión antigua tomada por una élite que aprendió a presentarse como mediadora entre los hombres y el cosmos. Y ahí apareció la consecuencia más inquietante de todas. Tal vez la humanidad no recibió conocimiento porque fuese amada, tal vez lo recibió porque era necesaria, porque ningún custodio del modelo, por poderoso que fuera, podía levantar ciudades él solo. Necesitaba manos, necesitaba escribas subordinados, necesitaba sacerdotes de rango inferior, necesitaba constructores, contables, observadores, copistas, ejecutores. Necesitaba una clase de intermediarios suficientemente instruida para sostener la maquinaria, pero no tanto como para reclamar la propiedad del diseño. Esa posibilidad transforma por completo la vieja imagen del dios civilizador. Ya no parece un padre, parece un supervisor brillante, indispensable, incluso protector en ocasiones, pero supervisor al fin. Entonces el mito deja de hablar de generosidad y empieza a hablar de administración estratégica. El conocimiento no descendió al mundo como una luz pareja, descendió segmentado, jerarquizado y vigilado. Cada capa humana recibió lo necesario para cumplir una función. Cada recinto guardó una parte del repertorio. Cada umbral separó a quienes vivían dentro del sistema de quienes podían comprender algo más de su mecanismo. Eso explicaba por qué las antiguas tradiciones están llenas de advertencias, umbrales, nombres reservados y accesos restringidos. No protegían solo lo sagrado, protegían la dependencia. Y entonces la siguiente pregunta deja de poder evitarse. Si el conocimiento fue entregado a medias, alguien tuvo que decidir cuánto debía ignorar cada clase de hombre para que el mundo siguiera obedeciendo. Al final, los dioses no podían permanecer para siempre. Ese quizá fue el problema más humano de toda esta historia. Los relatos podían conservar sus nombres, los templos podían seguir pronunciando sus títulos, los escribas podían copiar durante siglos las fórmulas que se atribuían a su sabiduría, pero tarde o temprano, toda presencia fundadora retrocede y deja en su lugar una institución. Y fue entonces cuando la herencia dejó de tener rostro divino y pasó a manos sacerdotales, no como místicos vagos perdidos en incienso y plegarias, sino como una clase de funcionarios sagrados entrenados para una tarea infinitamente más delicada, impedir que el modelo se disolviera. Copiaban tablillas, reconstruían recintos, conservaban secuencias rituales, repetían orientaciones arquitectónicas con una obstinación que, vista desde fuera, parece excesiva, pero la obstinación no era ornamental, era defensiva. Sabían, o al menos actuaban como si supieran, que una mínima desviación podía romper una continuidad más antigua que sus propios linajes. Eridu ofrece precisamente esa imagen, generaciones enteras reconstruyendo el mismo centro sagrado sobre el mismo punto, preservando la misma orientación y tratando el lugar como si custodiaran algo demasiado valioso para ser alterado. Esa fidelidad obsesiva cambiaba la naturaleza del sacerdocio
sacerdocio, porque un sacerdote ya no era solo un intermediario entre el hombre y el Dios, era un operador de continuidad histórica, alguien que recibía no el conocimiento pleno, sino una versión preservada y reglamentada de ese conocimiento, suficiente para sostener el sistema y transmitirlo al siguiente custodio. Por eso la copia podía volverse sagrada, por eso la repetición exacta importaba tanto, por eso una institución podía sobrevivir a reyes, invasiones, crisis ecológicas y desplazamientos dinásticos sin abandonar del todo su función. Lo que se preservaba no era solo devoción, era estructura, era forma, era un repertorio de instrucciones que quizá ya nadie comprendía en su totalidad, pero que nadie se atrevía a perder. En Mesopotamia esa escena adquiere una severidad particular. El sacerdote de un gran templo no era simplemente un hombre piadoso, era el heredero parcial de una tecnología de orden. Observaba el cielo, calculaba el tiempo, copiaba registros, custodiaba áreas restringidas y regulaba el acceso a una maquinaria que se presentaba como sagrada porque, en realidad, era indispensable. Los propios ecos del archivo apuntan a ello. Generaciones de copistas preservando observaciones antiguas, registros demasiado valiosos para abandonarse, procedimientos que seguían vivos, incluso cuando quienes los ejecutaban ya no podían reproducir del todo el mundo que los había producido. Eso es lo verdaderamente inquietante, no que supieran mucho, sino que custodiaran restos de una precisión anterior a ellos. En Egipto, la misma lógica se volvió más sobria y más perfecta. La casa de la vida, las escuelas de escribas, los recintos de archivo y las secuencias rituales no dependían del carisma personal de un faraón, sino de una disciplina institucional que sobrevivía a su cuerpo. El rey podía morir y ser embalsamado. El archivo seguía, el calendario seguía, la cuenta seguía, el lenguaje ceremonial seguía, los nombres secretos seguían. Esa persistencia volvía al sacerdote escriba casi más decisivo que el soberano visible, no porque lo reemplazara, sino porque aseguraba que la realeza siguiera siendo reconocible después de cada muerte. El rey gobernaba una generación, el custodio del repertorio gobernaba la repetición. La vieja pregunta cambió de forma otra vez. Ya no era solo quien había dado el conocimiento, sino quien había quedado encargado de administrarlo cuando la fuente original se retiró. La respuesta empezaba a ser insoportable por su sobriedad. No fueron héroes. No fueron conquistadores, no fueron siquiera los reyes más celebrados por las crónicas monumentales. Fueron hombres de recinto interior, hombres de copia, hombres de llave, hombres cuyo prestigio nacía de estar más cerca del texto, del cálculo, del protocolo y del umbral que el resto de la población. Su poder parecía secundario solo porque estaba escondido detrás del espectáculo de la corona, pero una corona sin custodios del modelo era apenas metal, un trono sin archivo era apenas madera elevada. Quizá esos sacerdotes no se consideraban inventores, ni siquiera sabios en el sentido pleno. Quizás se sabían depositarios de algo anterior, algo ya viejo cuando llegó a sus manos, transmitido con tanta reverencia precisamente porque su origen había retrocedido más allá de la memoria normal. Eso explicaría la mezcla de exactitud y opacidad que rodea tantas instituciones antiguas. Ejecutan con firmeza, pero explican con mito, conservan con precisión, pero justifican con teología, repiten un patrón cuya eficacia reconocen, aunque su nacimiento real haya quedado enterrado bajo capas de relato, catástrofe y reconstrucción. Por eso los sacerdotes importan más de lo que parece, porque fueron la forma humana que adoptó el gobernante oculto, cuando ya no podía caminar abiertamente entre los hombres. Fueron la prolongación institucional de Enki y de Tot, no su igualdad, no su reemplazo perfecto, pero sí su sombra operativa. Custodiaron lo suficiente para que el mundo siguiera funcionando, restringieron lo suficiente para que el mundo siguiera dependiendo, y, al hacerlo, dejaron una pista decisiva. Lo que copiaban con tanta obediencia no parecía una invención reciente, parecía un fragmento, un resto, la porción todavía legible de una máquina más antigua que los propios reyes a los que servían. A esta altura, la investigación ya no podía permitirse una comodidad habitual, la comodidad de estudiar los nombres por separado. Durante siglos, eso fue exactamente lo que hizo la mirada más segura de sí misma. Tomó a Enki como una figura mesopotámica, a Tot como una figura egipcia, y trató cada sistema como si bastara con encerrarlo dentro de sus propias fronteras religiosas, lingüísticas y geográficas. El resultado fue una historia ordenada, pulcra, tranquilizadora, demasiado tranquilizadora, porque una vez que se seguía el rastro del archivo, de la escritura restringida, de la restauración tras la ruptura y del custodio que gobierna sin exhibirse, los nombres empezaban a perder parte de su importancia. Lo que emergía con verdadera fuerza era otra cosa, la función, y la función persistía. Persistía cuando cambiaba el animal sagrado, persistía cuando cambiaba la lengua, persistía cuando el barro del sur mesopotámico cedía el paso a la piedra y al papiro del valle del Nilo, persistía incluso cuando el
relato cambiaba su forma externa y dejaba de hablar con el tono de una ciudad para hablar con el tono de un reino. Detrás del símbolo distinto, del emblema distinto y del rito distinto, seguía apareciendo la misma necesidad política: conservar el modelo, restringir el acceso, administrar la legitimidad, enseñar solo lo necesario y presentar esa administración como algo más alto que una decisión humana ordinaria. A esa altura, el parecido ya no podía despacharse como ornamento. El agua, por ejemplo, ya no podía leerse solo como motivo poético. En Mesopotamia, el Apsu remitía a una profundidad reservada, a una fuente oculta de la que dependía la vida, sin pertenecer jamás al acceso común. En Egipto, el saber también se vinculaba a un orden líquido y cíclico que debía medirse con exactitud para no convertirse en desastre. La imagen cambiaba, la lógica no, la fuente de la continuidad no estaba en la superficie, y quien la administraba gobernaba mucho más de lo que parecía. Lo mismo ocurría con la luna, con el tiempo y con la cuenta. En un mundo, el conocimiento del cielo parecía preservado como herencia de observaciones demasiado antiguas para haber sido improvisadas por una sola generación. En el otro, calendario, escritura y medida correcta se integraban en una maquinaria ritual sostenida por especialistas formados para copiar, calcular y restringir. En ambos casos, el tiempo no era simplemente observado, era administrado, y quien administra el tiempo administra la repetición del orden. Eso era lo decisivo, porque una civilización puede cambiar de dioses guerreros, de dinastías, de centros políticos, incluso de enemigos. Lo que no puede permitirse cambiar con ligereza es el mecanismo que convierte el caos en continuidad. Ese mecanismo necesita signos, listas, registros, secuencias, observación del cielo, dominio ritual, protocolos de transmisión y hombres entrenados para no vulgarizar lo que sostienen. Ahí el símbolo empieza a volverse secundario. El ibis ya no importa solo como ibis. El señor del Apsu ya no importa solo como señor del Apsu. Importa la posición que ambos ocupan dentro de la estructura, el punto donde el saber deja de ser adorno y se convierte en soberanía. De pronto muchos elementos dispersos dejaban de parecer dispersos. El archivo se revelaba como la forma material de la continuidad. El templo, como la estación donde el mundo se reajustaba para seguir siendo legible. El escriba, como el operador que impedía el derrumbe de la frontera entre saber permitido y saber reservado, y el Dios asociado a todo ese sistema, como la memoria magnificada de una función demasiado importante para ser reconocida como simple administración humana. Eso explicaba por qué ciertas tradiciones insisten tanto en la restauración. No hablan como culturas orgullosas de haber creado el orden desde cero, hablan como culturas que heredan, como instituciones que reciben un patrón, lo preservan con fidelidad obsesiva y, con el tiempo, terminan envolviéndolo en símbolos locales, títulos sagrados y relatos de origen. La forma exterior cambia porque toda civilización necesita verse a sí misma en su propio espejo, pero la función permanece. El custodio del repertorio sigue ahí. El distribuidor del acceso sigue ahí. El soberano invisible que no necesita sentarse en el trono porque diseña las condiciones del trono sigue ahí. Y entonces se volvió posible formular la sospecha con una nitidez casi insoportable. Tal vez el gran error no fue confundir dioses con hombres. Tal vez fue estudiar memorias locales, como si fueran orígenes aislados. Porque si el símbolo cambia pero la función permanece, entonces Enki y Tot ya no pueden examinarse solo como dos divinidades separadas por la historia comparada de las religiones. Empiezan a aparecer dos nombres regionales para una misma exigencia del orden, la de una autoridad que sobrevive al colapso monopolizando la reconstrucción. Y si esa autoridad realmente existió, aunque sus herederos ya no entendieran del todo de dónde procedía, entonces la siguiente conclusión resultaba todavía más peligrosa. No estábamos ante dos dioses distintos que se parecían, estábamos ante dos recuerdos distintos de la misma máquina. A veces la verdad no aparece como un hallazgo, no llega con la forma limpia de una prueba única, de una inscripción intacta o de una frase que cierre la investigación con la tranquilidad de una puerta bien cerrada. A veces llega como una incomodidad acumulada, como una presión lenta, como una suma de persistencias que, después de cierto punto, ya no pueden seguir tratándose como coincidencias respetables, y eso era exactamente lo que había ocurrido aquí. Ya no bastaba con decir que Enki y Tot compartían ciertos rasgos, ya no bastaba con repetir que ambos estaban ligados al saber, a la escritura, al cálculo, al orden y a instituciones sacerdotales de gran peso. Todo eso, tomado por separado, todavía podía soportarse dentro del lenguaje cómodo de la comparación religiosa, pero el problema real estaba más abajo, estaba en la estructura que se
repetía con una fidelidad excesiva. En ambos casos aparecía un custodio del modelo. En ambos casos, ese custodio presidía el acceso restringido a los procedimientos que hacen funcionar una civilización. En ambos casos, el saber no era libre, sino dosificado. En ambos casos, el templo y el archivo se comportaban como estaciones de continuidad. En ambos casos, la restauración importaba más que la invención. Y en ambos casos, el verdadero poder no parecía residir del todo en el rey visible, sino en la instancia que hacía posible el lenguaje mismo de la realeza. A esa altura, la precisión del patrón ya no permitía demasiadas coartadas. Insistir en la separación absoluta entre ambos empezaba a parecer menos una lectura honesta que una defensa de fronteras académicas cómodas, porque una cosa es que dos culturas desarrollen símbolos parecidos. Otra muy distinta es que ambas preserven, bajo ropajes distintos, la memoria de una misma función política, la de una autoridad que no gobierna mediante la exhibición constante de la fuerza, sino mediante el monopolio de la reconstrucción. No se trataba de dos dioses copiándose uno al otro de manera simple, ni de una importación directa, tosca, mecánica, como si un pueblo hubiera tomado la figura de otro y la hubiese rebautizado. Lo insinuado por el patrón era más sutil y precisamente por eso más perturbador. Lo que parecía haber viajado no era una imagen cerrada, sino una lógica, un tipo de soberanía, una forma de organizar el mundo después de la ruptura, un modo de conservar las instrucciones esenciales en manos de una minoría capaz de redistribuirlas sin perder el control de la dependencia. En ese marco, Enki y Thoth dejaban de verse como individuos divinos perfectamente aislados. Empezaban a aparecer dos recuerdos locales de una misma máquina civilizatoria, una máquina que no producía solo escritura, calendario o legitimidad ritual, sino algo mucho más profundo, la posibilidad de recomponer el orden tras el colapso, sin devolver jamás a la mayoría el acceso completo al diseño. Eso explicaba la mezcla de benevolencia y reserva que los rodeaba, la mezcla de sabiduría y restricción, la mezcla de enseñanza y cercamiento. No estaban ahí para abolir la distancia entre custodio y dependiente, estaban ahí para administrarla. De pronto, todo encajaba con una claridad brutal. El agua profunda de Enki dejaba de ser solo un símbolo sagrado para revelarse como imagen de una reserva. La escritura de Thoth dejaba de ser una exaltación de la inteligencia para aparecer como institucionalización de un filtro. Los me dejaban de parecer simples atributos divinos y pasaban a leerse como protocolos de soberanía. Y la Casa de la Vida dejaba de parecer únicamente un centro de estudio para mostrarse como el equivalente egipcio de una cámara de continuidad, un recinto donde el patrón se copiaba sin volverse común. Incluso la insistencia en la restauración, en la realeza que desciende de nuevo, en la necesidad de preservar fórmulas correctas, en la fidelidad exacta al emplazamiento sagrado, en la obsesión por el archivo y por el rito, dejaba de parecer una suma de particularidades culturales. Empezaba a aparecer el comportamiento natural de una estructura que ha sobrevivido a un desastre y ya no puede permitirse perder sus instrucciones por segunda vez. La máquina, en el fondo, era eso, no una de metal ni un artificio anacrónico proyectado sobre el pasado, sino una máquina social, ritual y administrativa, un sistema de conservación del mando, una arquitectura de continuidad hecha de templos, escribas, especialistas, observación del cielo, control del lenguaje, protocolos de transmisión y monopolio del acceso. Podía cambiar de ciudad, de lengua, de emblemas y de dinastías, pero no de función. Estaba diseñada para una tarea concreta, hacer posible que la civilización vuelva, aunque vuelva siempre bajo tutela. Y si eso era cierto, entonces la consecuencia era inevitable. Enki y Thoth no eran dos dioses distintos que, por azar, terminaron pareciéndose. Eran dos nombres que la memoria dio, en dos territorios diferentes, a la misma necesidad de fondo, la de una autoridad anterior al trono visible, una soberanía que no necesitaba dominar a plena vista porque conservaba algo mucho más decisivo que la fuerza, conservaba el derecho de enseñar de nuevo. Pero ese descubrimiento no cerraba la investigación, la abría por completo, porque si ambos eran solo recuerdos regionales de una misma máquina más antigua, entonces quedaba una pregunta todavía más peligrosa que todas las anteriores, no quién guardó el patrón, sino qué clase de mundo había existido antes, para que su reconstrucción exigiera custodios tan obstinados y una obediencia tan cuidadosamente administrada. Al final, la respuesta no llegó como llegan las certezas cómodas. No apareció en una tablilla intacta donde un escriba arrepentido confesara que Enki y Thoth habían sido el mismo señor bajo nombres diferentes. No emergió de una cámara sellada que conservara, sin grietas, el manual original de la primera realeza. No hubo una inscripción perfecta que dijera, con brutal claridad, que las civilizaciones del Nilo y del sur mesopotámico habían heredado una misma arquitectura de dominio. Las civilizaciones que duran no dejan ese tipo de confesiones. Sería demasiado simple.
demasiado limpio, demasiado humano. Lo que dejan es otra cosa. Dejan persistencias, dejan hábitos de poder que sobreviven a los nombres de los reyes. Dejan instituciones que siguen obedeciendo una lógica antigua incluso cuando ya no recuerdan del todo su origen. Dejan símbolos distintos alrededor de una misma función. Y, después de cierto punto, seguir llamando coincidencia a esa continuidad empieza a parecer no una cautela intelectual, sino una negativa elegante a mirar de frente. Y eso era, al final, lo que este recorrido obligaba a aceptar. Enki y Thoth no necesitaban ser idénticos para revelar el mismo fondo. No hacía falta convertirlos en una copia directa el uno del otro, ni reducir dos mundos complejos a una equivalencia vulgar. Bastaba algo mucho más sobrio y por eso mismo mucho más perturbador, aceptar que ambos conservaban la memoria de un mismo tipo de autoridad, no la del conquistador visible, no la del rey que gobierna por presencia física, sino la del custodio del modelo, el que no funda el poder desde cero, sino que lo restaura, el que no necesita exhibir su mano en cada decreto porque ha diseñado el lenguaje en que todos los decretos se vuelven inteligibles, el que administra la continuidad. Ahí estaba el verdadero amo invisible de la primera civilización, no un individuo aislado al que pudiera darse un rostro definitivo, ni un ser fabuloso escondido detrás del mito, sino una posición, una función, un principio de soberanía, la función de guardar las instrucciones cuando el mundo se rompe, de devolver suficiente orden para que la ciudad vuelva a levantarse y de restringir suficiente conocimiento para que esa ciudad no deje de depender del custodio. Eso explicaba por qué el agua profunda de Enki y la escritura exacta de Thoth no eran detalles pintorescos, sino señales estructurales. Uno guardaba el repertorio en la imagen de la reserva, de lo sumergido, de lo que no debe quedar expuesto al uso común. El otro convertía ese mismo principio en archivo, cálculo, calendario, escritura controlada y legitimidad ritual. Dos paisajes, dos memorias, dos lenguajes del poder, pero una sola intuición política. La civilización no se entrega entera, se administra, y cuando una verdad se administra, alguien gobierna aunque no lleve corona. Eso era lo que los templos insinuaban sin decirlo, y los escribas perpetuaban sin explicarlo. Era también lo que la obstinación de Eridu, la severidad de la casa de la vida, la vigilancia sobre los signos, la división entre saber permitido y saber prohibido, y la fidelidad obsesiva a fórmulas antiguas habían estado diciendo desde el principio. El verdadero núcleo de la soberanía no estaba en el palacio. El palacio era visible, celebrable, vulnerable. El núcleo estaba detrás, en el archivo, en el recinto interior, en el pequeño grupo que podía medir, registrar, copiar, orientar, restringir y sobre todo volver a empezar después del desastre. La revelación final no era que los dioses fueran falsos, ni que las antiguas civilizaciones estuvieran equivocadas al venerarlos. Era algo más sobrio y más inquietante, que lo venerado quizá no fuese, en el fondo, una fantasía sobre seres sobrenaturales, sino el recuerdo magnificado de una necesidad histórica real, la necesidad de un custodio del orden después de la ruptura, la necesidad de una élite que supiera más de lo que estaba dispuesta a enseñar, la necesidad de una autoridad capaz de presentarse como sagrada precisamente porque su poder resultaba demasiado decisivo para admitirse como mera administración. Eso oscurece todo, porque si el primer gran patrón de la civilización fue este, entonces el origen del orden no estuvo ligado a una distribución generosa del saber, sino a su monopolio estratégico. El mundo fue reconstruido, sí, las ciudades volvieron, los calendarios se fijaron, las cosechas fueron contadas, los muertos recibieron sus fórmulas, los reyes su legitimidad y la escritura sus cercos. El caos fue contenido, pero nada de eso ocurrió bajo igualdad, ocurrió bajo tutela. Tal vez esa fue la verdadera herencia, no un Dios concreto, no una iconografía precisa, no una teología única, sino una forma de mando tan eficaz que sobrevivió a sus propios nombres, una forma de mando que entrega a la humanidad lo suficiente para vivir dentro del orden, pero no lo suficiente para apropiarse por completo del diseño del orden. Y por eso Thoth y Enki importan tanto, no porque nos obliguen a elegir entre Egipto y Mesopotamia, sino porque al mirarlos juntos revelan el dibujo que cada tradición por separado ayudaba a ocultar, que la primera civilización quizá no nació bajo la luz abierta de un rey fundador, sino bajo la sombra paciente de un custodio que no quería ser visto como hombre, un custodio que necesitaba parecer más antiguo que cualquier trono, un custodio cuya obra fue tan profunda que, cuando su rostro desapareció, el mundo siguió recordando su función con el único lenguaje capaz de hacerla soportable, el lenguaje de los dioses.